Como última tarea, bueno, vamos a colocar esto en la boda Es un recinto, así que como te expliqué en un comienzo, lo vamos a ir colocando poco a poco, que ella misma va entrando. Adiós, señora. Valentina. Por los clavos de Cristo y la chancla de Moisés me está mirando. Ayúdame. Gracias. Tú ves lo que yo te digo, que en la seguridad de tus movimientos es la que va a facilitar tu trabajo. Mira, hasta sube. Muchachones, el día de hoy tenemos una tarea especial, un video muy especial. Pueden ver que el día de hoy estoy vestido como si fuese un guardabosque del zoológico. Y es porque en realidad eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en este video. Vamos a cumplir todas las funciones que cumple un guardabosque, un voluntario dentro del Zoológico Nacional de Santo Domingo. Sin hablar tanto, vamos a comenzar rápido con esta nueva Dima aventura. Muchachones, estoy en la parte privada del zoológico. Es un área donde las personas o mayormente los visitantes jamás van a poder entrar porque es un área restringida. Luego de varios permisos estamos acá adentro y hoy voy a cumplir las funciones de guardabosque. Vamos a ver qué trabajo me pone a hacer el equipo de acá. Así que créanme que al igual que ustedes, en este preciso momento de mi vida yo me siento a la expectativa porque honestamente no sé qué va a pasar y estoy muy emocionado. Bueno, y dudo que me pongan a darle comida a los leones. Espero que no, o espero que sí. Créanme que esto es una aventura que tenía mucho tiempo con ganas de realizarla. Muchachones, le presento a Tatiana Castillo. Ella es la encargada de la clínica veterinaria acá del zoológico. Esta persona que ustedes ven acá es la encargada del día de hoy colocarme a hacer las tareas de guardabosque, de voluntario. Me han dicho que ella tiene un carácter muy fuerte, así que me toca colocarme bien serio para cumplir esta misión el día de hoy. Si no me marcha finito, se va antes de tiempo. Ok. Sí, señor. Aquí se hace lo que se indica y no se me va por otro camino donde yo no le permito. Hoy vamos a empezar con las primeras labores, que es en el departamento de nutrición, de donde sale la principal parte de la salud de los animales. De aquí salen todas las dietas de los animales a primera hora de la mañana. Desde el día anterior y algunas en la primera hora se pican, se preparan para prepararlas a las diferentes áreas. Y esa va a ser una de tus funciones. Debes tratar de conservar tus 10 dedos. Trabajamos con cuchillos, ¿no? Ok. No se reponen dedos. Okay. Vamos para allá. Ok. El día de hoy tú me vas a estar explicando parte de la dieta de los graminos. Esta dieta incluye pimentones, zanahoria y remolacha. Me vas a ayudar a explicar parte de la dieta de los flamencos. La dieta de los flamencos lleva una parte húmeda y una parte seca, que son los concentrados o peletizados. Vas a picar los pimentones, vas a sacarlos, dejas la flor, que eso lo utilizamos para otro tipo de animales, y me vas a picar en cuadritos tanto los pimentones, las zanahorias en rodajas, y esta en cuadritos más pequeños. ¿Listo? Bueno, Tatiana me dijo que después que se picara el pimentón y no me mochara los dedos, lo vamos a colocar en este envase. Ahora vamos a picar en cuadrito la remolacha. Aquí Tatiana me está diciendo aquí entre nosotros que después voy a picar la carne que le vamos a dar a los leones, no sé si sea verdad, pero vamos a ver qué sucede. Si tú le haces hacia una remolacha, los dedos se te pintan de rojo. Precisamente ese color rosado intenso que tienen los flamencos en su plumaje, en vida silvestre lo obtienen de los carotenos, de esos pequeños crustáceos. Okay. Entonces, por eso es el pigmento de su piel, por lo que comen. De las plumas, exacto. Muchachones, ya terminamos la primera tarea, que era picar la comida de los flamencos. Tatiana, ¿cuál es la segunda tarea? Bueno, quiero decirte que por lo menos la primera, check, pasaste la prueba. Ahora en segunda me vas a ayudar a limpiar el recinto de unos lagartos, lengua azul, no te preocupes. Pero tú dirás, pero ¿y esto tan tenebroso que se ve aquí atrás? Bueno, este es el área de anatomía comparada que nosotros utilizamos aquí en el parque zoológico. Esas son herramientas, por así decirlo, donde los estudiantes que están estudiando esta carrera pueden venir y hacer comparaciones de las diferentes especies.
Entonces por eso es tenebroso de los huesos y toda esa cuestión. Así que vamos al trabajo. Ok, Orlando, yo aquí voy a ser tu ayudante. Okay. Lo que tú vas a hacer ahora es que vas a sacar el animal, me lo vas a entregar y vas a limpiar el recinto del animal. ¿Listo? Okay. Tú puedes. Dale. Vamos, mis amores, vamos, vamos. Recuerda que este tipo de trabajo siempre debes hacerlo con seguridad y los movimientos tienen que ser siempre. Procede a la limpieza del recinto, por favor. Ahora lo que vamos a hacer es sacar todo lo sucio que está acá. Vamos a cambiarle el periódico, ¿verdad? Toma. Ah. Ahora vamos a lavarle el plato de agua al lagarto. Se lo vamos a lavar bien y le vamos a cambiar el agua. Pueden ver que esto quedó extremadamente limpio, quedó pulcro, quedó nuevecito. Y ahora este lagarto de lengua azul va a volver a su casa con una casa bien limpiecita y bien ordenada. Adiós, amiguito. Se fue. Mariana, ya le limpié la jaula al lagarto de lengua azul. ¿Lo hice bien o lo hice mal? Por lo menos ya lo hiciste. Al final del día yo te diré en cuál sacaste buena nota y en cuál. Mariana, vámonos a hacer la siguiente tarea que aquí tengo. Vamos. Bueno, estamos en la tercera tarea del día de hoy. Tatiana me dice que vamos a darle de comer a estas cabras enanas. ¿Qué le vamos a dar de comer? Les vamos a dar paja de heno, concentrado peletizado y agua fresca. Recuerden, siempre los animales deben tener agua fresca y más con estas temperaturas de hoy en día que hasta nosotros estamos sudando. Entonces, ¿vamos a la tarea? Ok, mira, aquí tenemos la paja de heno, el agua fresca y el concentrado peletizado. ¿Oíste? Entonces, tú dirás, ¿por qué todo esté tan listo? Porque recuerda que aquí contamos con 33 cuidadores en el parque zoológico. Okay. Y ellos se encargan en la mañana de primera hora retirar los alimentos que no se consumieron, retirar el agua, lavar los utensilios y nos dejan todo preparado para que chicos como tú, voluntarios, les rinda más rápido el trabajo. Así que, vamos a la otra. Buenas. Permiso, llegó el colmado. Hola. Les traje la comida. Miso. ¡Ay! Está haciendo sus necesidades fisiológicas. Ok, Orlando, parece que la última tarea, que fue aquella de alimentar los hijos enanos, lo hiciste muy bien. Estaríamos casi a punto de contratarte. Casi, no hemos terminado. Es que te quiero contar una historia y es la historia de Remy. Okay. Es un capibara que tenemos aquí, es embajador. ¿Qué significa un animal embajador? Es el que nos acompaña en las charlas para poder educar a los niños y que conozcan algunas. Así que tu reto, más que una tarea, es que Remy se acerque a ti si tú le ofreces comida. Ah, bueno. Suerte con eso. ¿Sabían que los capibaras son los animales más amigables del mundo? Tú lo puedes ver con cocodrilos, con cebras, con jirafas, en cualquier entorno. Y él no es que se mimetiza, pero sí encaja en la mayoría de las faunas. Y por eso es considerado, como lo acabo de decir, uno de los animales más amigables que hay en toda la tierra. Pueden ver que él es súper tranquilo y se puede acercar a nosotros sin ningún problema. Muchachones, Remy no quiso comer mucho, pero comió algo que es importante. Así que espero que Tatiana, que está allá mirándome, me avale mi tarea y me diga que sí lo hice bien. Muchachones, Tatiana me va a llevar de viaje porque nos vamos a hacer la última tarea
extrema. Tatiana, ¿a dónde vamos? Vamos a trabajar con Héctor Lavoe, es una de nuestras culebras de contacto que lleva a los colegas. Claro. Estamos aquí con Héctor Lavoe mientras Tatiana revisa que en realidad sí limpie bien su jaula. No grabé esa parte porque tenía que hacerlo súper rápido para tenerla ya en las manos. Vamos a ver si pasé esta tarea. Mientras tanto me estoy haciendo amigo de mi tía, digo, de la boa. Así que vamos a ver cómo está quedando esto. Creo que en este punto no pasaste la prueba. Como última tarea, bueno, vamos a colocar a Héctor Lavoe en su recinto. Así que, como te expliqué en el comienzo, la vas a ir colocando poco a poco, que ella misma va entrando a tu casa. Adiós, Tatiana. Tú ves lo que yo te digo, que en la seguridad de tus movimientos es la que va a facilitar tu trabajo. Mira, está sube. Ya estamos terminando. Tatiana me mandó a lavar las manos porque me está comentando que los reptiles son portadores de salmonela y es un poquito peligroso que yo la haya tenido entre mis manos por así sea unos minutos y luego me pase la mano por la cara como ya lo estaba haciendo. Muchachos, hemos llegado al final del video. El día de hoy ha sido un día sumamente interesante. Tatiana, muchísimas gracias por recibirme, por acompañarme, por tenerme paciencia. Espero que ustedes en casita también estén disfrutando este video así como lo disfruté yo el día de hoy. Si son nuevos en este canal, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y también vayan viendo los videos que tengo en este canal mientras subo un video la próxima semana. Tatiana, gracias muchachones. Denle las gracias a Tatiana en los comentarios Siempre a la orden. por esta mega labor el día de hoy. Okay. Gracias.